Muy, pero muy buenos días, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Le doy gracias al Creador. Hoy voy a compartir con todos ustedes. La gracia es una revelación. Quiere decir que este evangelio no lo trajo el hombre, la inspiración humana. Solamente es una revelación dada por el Creador al apóstol Pablo, para que Pablo escribiera, y todo lo que fue predestinado para este evangelio del reino de Cristo el resucitado, entendiera el plan completo del Creador. Para eso él mismo constituyó los 5 ministerios dentro del Evangelio de la Gracia. No está en los 4 evangelios, sino dentro del ministerio de la gracia. Está el de apóstoles, está el de profetas, está el de pastores y maestros, y está el de evangelistas. ¿Con qué fin? Con el fin de aclarar a cada uno hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Entonces, en vista de todo esto, el miércoles ya empezamos. Si Dios lo permite, empezamos cómo quedó establecido este reino, el reino de la gracia. Quien gobierna es Dios, reino democrático. Democracia, Él reina a través de personas. Por ejemplo, reinó a través de Moisés hasta que llegara Cristo. Hasta que llegara Jesús de Nazaret. Llegó Jesús de Nazaret, gobernó hasta que fuera revelado el Evangelio al apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos entregaba la revelación a nosotros escrita para que entendiéramos verdaderamente cuál debe de ser la función. Entonces, el miércoles, si Dios lo permite, empezamos con la naturaleza del reino. Después vamos a hablar cómo quedó establecido y cómo debe de funcionar. ¿Verdad? Y por último, vemos cómo deben de funcionar los súbditos o las personas que creen en el Creador. ¿Cómo deben de funcionar? Ahí está el orden. Me digné a sacarlo porque el anhelo mío es enseñarte bien, que así tú no tengas pretexto. Pero también, después de un pequeño corto tiempo, vamos a hablar del reino que estableció el aparecido cuando, recuerda el texto en Ezequiel. En Ezequiel, cuando él le dijo que él andaba entre las piedras de fuego de los hijos de Dios y que también iba a establecer su reino para envenenar a la humanidad contra él. Por eso es el privilegio de yo poderte contar de que es una realidad lo que te voy a compartir en las próximas enseñanzas los días miércoles. Los días miércoles. No es una enseñanza, son varias para hacerte entender cómo tú debes de funcionar y si tú fuiste predestinado para esta gracia. Por eso yo le doy gracias al Creador de que nos dé tanta sabiduría para poder nosotros entender, comprender verdaderamente cómo enseñar. Entonces vas a ver los dos reinos. El reino del aparecido, que yo no le digo diablo, sino el aparecido, que ya está destruido,
y el reino del Creador. ¿Cómo funciona los súbditos del aparecido? Te vas a quedar aterrado, ojo, sí te lo aseguro, ¿no? Vas a quedarte supremamente aterrado. Por ejemplo, mira, cuando conocí yo el Evangelio de la Gracia, pues claro, yo llegué sin entendimiento y, ojo, sí, llegué con mis oídos bien destapados, sincera. Porque anteriormente, ¿te acuerdas que le echaban a los artículos, a los armarios, le echaban cera? Y cuando iban a comprar ya les decía yo, sin cera. Entonces los probaban puestos en el sol, porque la cera se derretía en el sol. Entonces era un armario chiviado. Así son las personas que tienen que ser dentro del reino sinceras. Sinceras. Entonces, observa, cuando fui creciendo en el Evangelio de la Gracia, imagínate, yo cerrado a la palabra, con una revelación tan hermosa que Dios nos daba a través del pastor Victorio García Barbón, y atento. Yo no le prestaba atención absolutamente a nadie cuando él estaba enseñando en los Estados Unidos, o llegaba aquí a Colombia, yo no le prestaba, no charlaba ni nada, no, que estaba atento a la palabra, absorbiendo. ¿Ves? Después de tanto tiempo ya que fui cimentándome para poder que Dios me plantara en este reino, me llega una invitación de una congregación internacional y me dice, me enviaron carta, te vamos a enviar por medio de una persona, de hecho que llamaba William, te vamos a enviar el pasaje, te vamos a enviar lo del hotel, te vamos a pagar todo para que tú vengas a una convención aquí en los Estados Unidos. Y me mandaron una cantidad de cassettes, horrible, tremendo. Buenas enseñanzas también. Buenas enseñanzas. Lastimosamente no. Yo ya había tomado la determinación, como persona honesta y seria, de quedarme con el ministerio de la palabra revelada. Entonces dije yo, no, les agradezco mucho por preocuparse por mí. Imagínate tú que le tomen a uno en las cámaras la foto y dice, aquí entrando el pastor Deli de Colombia. Imagínate. ¿Ah? Y el pastor Victorio ya va a decir, no, pues le había chiviado, no, adiós, gracias. Llegué sincera. Podía ponerme al sol y no iba a encontrar nada roto. Todo estaba bien, todo estaba completo. Entonces, por eso me voy a dignar, o me he dignado, de buscar la raíz, los originales, para poder expresarte, porque yo sé que ahora que este reino vaya a quedar establecido, comienza todo el mundo a hablar de gracia. Créeme que los kioscos van a quedar completamente vacíos. Si quedan 2 o 3, es mucho. Es mucho. Ya a nivel internacional los ministerios grandes ya le abrieron la puerta a la gracia, pero está todavía mezclada con bautismo en agua, aceite, imposición de manos y toda esa cantidad de cosas. Y eso no sirve. Tiene que botar todo eso a la basura porque eso no edifica absolutamente a nadie. Amén. Entonces, bendecidos con toda bendición espiritual. Los amo mucho y espero que Dios me use en esta mañana para hablarles como ustedes anhelan, claro, yendo al grano. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos a nivel mundial. Gracias, gracias, infinitamente gracias, Padre eterno, por tu palabra, por la unción que tú pones cada día en nuestras vidas. Entramos en acción de gracia al trono de la gracia porque anhelamos alcanzar gracia para el oportuno socorro. Permíteme dirigirme, Señor, a los santos, a los dioses, a la simiente tuya, a todo lo predestinado, a todo lo que tú guardaste desde antes de la fundación del mundo para este reino. Te doy gracias por permitirme llegar con la
palabra que salió de tu boca para poderlo cimentar. Que esta semilla, Padre, caiga sobre cada uno de ellas y que pueda alegrar su corazón, que puedan echar raíces, que puedan alcanzar la estatura que tanto anhelan para aprender a depender de sí mismo y de la palabra a través de la fe, una fe bien desarrollada, una buena unción, una buena sabiduría, buen conocimiento de tu verdad en el nombre de Jesucristo mi Señor. Tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Aquí estoy clamando por esa simiente santa, predestinada, por la niña de tus ojos, por el templo de tu espíritu, por la señora Sara, que tomará posesión en breve de toda la tierra, base el juramento que tú le hiciste a Abraham, nuestro ancestro, Padre eterno, en el antiguo pacto. Tu palabra no regresa vacía. Tu palabra es como la lluvia. Tu palabra es como la lluvia que riega la tierra, la golpea, la hace producir y da semilla al que siembre. Así es tu palabra, la que salió de tu boca, no regresará vacía. Tu palabra dice que tú lo harás para que tu nombre no sea profanado, porque tu gloria tú no se la das a otro. Tu palabra, Señor, es la que nos tiene a nosotros cimentados, parados dentro del reino, sabiendo que en Cristo Jesús nacimos para vencer, que en Él somos más que vencedores, que en Él estamos siempre arriba, nunca abajo, completos, reinando en vida, sanos y libres de toda maldición ancestral sanguínea. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, tomaremos también posesión de la tierra que fue, Padre eterno, predestinada para nuestras vidas. Ahí estaremos en las naciones, sembrando este evangelio, sembrándole a cada uno de tus hijos, a tu heredad, a tu hermosa, a la perfecta, a la completa, a la que reinará en vida conforme al propósito de tu voluntad. Ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro, úsame, habla hoy por mi boca. Yo no sé nada, todo tú lo sabes, tú conoces el anhelo y el corazón de tu pueblo. Tu palabra es verdad y en tu palabra reposamos, confiamos porque creemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos todos, los amo mucho. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Déjame echarle agüita al carro porque si no, no puedo subir. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 12. La gracia es una revelación. La gracia es una revelación. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, coma. Aclara él que este evangelio no lo aprendió en ninguna institución humana, ni universidades, ni colegios, ni escuelita dominical, ¿verdad? Ni institutos bíblicos, ni en la academia de Gamaliel. Dice, porque si él hubiera aprendido de los hombres, tenía que hablar base a lo que había recibido de los hombres. Por eso él aclara, sino por revelación de Jesucristo. Como fue por revelación, entonces, ¿qué tenía que él revelar? ¿Qué era? Lo oculto, lo que no había llegado todavía a la mente del ser humano. Es por eso Pablo es el arquitecto, el perito arquitecto de la casa, para edificar el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Esa era la tarea de él. Como apóstol, visitó, hizo la tarea de evangelista, hizo la tarea de pastor y maestro. Aquí se refleja en la misma carta para ser apóstol.
Él no nació de la noche a la mañana apóstol, como la epidemia hoy en día. Es una epidemia a nivel mundial. Todo el mundo es apóstol. Todo el mundo es apóstol. Entonces la expresión que hace el apóstol Pablo, aprendí de los hombres, corresponde a la frase, este evangelio no es de parte de los hombres. En el versículo 1 de Gálatas dice, Pablo, apóstol, paréntesis, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Tú ves? Entonces, Pablo no podía enseñar, él no era apóstol, él no caminó con Jesús de Nazaret, porque al ser apóstol de la ley, de los rudimentos, de las tradiciones, de las costumbres naturales, la ley de Moisés, todo apóstol tenía que haber caminado con Jesús de Nazaret. Pablo no caminó con Jesús de Nazaret. Oído, escuche y retenga. Por eso Pablo, cuando recibió el evangelio, no lo consultó con ninguno de los apóstoles. Simplemente bajó a Arabia y se encontró a determinada persona creo que era Marcos y Pedro. Y les compartió. Y ellos le dijeron, pues a usted le encargaron el evangelio para que enseñe a los gentiles, boines. Nosotros los vamos a los judíos, que era la ley. Pablo bien sabía todo ello, ¿verdad? Los libros de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses forman un grupo de epístolas que constituyen el corazón de la revelación. Vuelvo y te lo repito. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses forman un grupo de epístolas que constituyen el corazón de la revelación de Cristo o de Jesucristo, o la revelación divina del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no nace en Mateo. El Nuevo Testamento nace en el libro de los Hechos, cuando la resurrección de ¿quién? De Jesucristo. Que los discípulos se quedaron viendo lo que iba con vestidura blanca, lo llevaban con vestidura blanca, que fue descendido. Nace en el libro de Romanos, de ahí en adelante, del Cristo resucitado. Los 4 evangelios son historia, apócrifos, como los libros del Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es historia. Por eso en Corintios Pablo dice que lo que pasó allá es para que nosotros, oídos, maduremos, aprendamos de ello, para que no hagamos lo mismo que hicieron ellos, los del Antiguo Pacto, porque los 4 evangelios narran la vida de Jesús de Nazaret, pues, de principio a fin. Y el Antiguo Pacto, Dios utilizando a los profetas para hablarle al pueblo de Israel, porque ahí todavía no había nacido la iglesia. Y usted ve gente que le aplica todo el Antiguo Testamento cuanto texto a la iglesia. Desafortunadamente no hay discernimiento. Entonces Dios a nosotros nos ha capacitado precisamente para poder enseñar y enseñar que bien, que tú crezcas bien, correcto, derechito. Entonces, por eso te estoy hablando. Los libros de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses forman un grupo de epístolas que constituyen el corazón de la revelación divina
en el Nuevo Testamento. Esas son las cartas del apóstol Pablo. El tema oído fundamental de estos 4 libros es Cristo, la unción, Dios, Jesucristo, Jesucristo. No es malo que usted haga memoria de Jesús, 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 pero recuerde que Jesús, traducido, te lo dije, la traducción en la raíz, le dicen chucho, ¿sí o no? Y chucho en la traducción, ¿qué quiere decir? Perro muerto. Entonces, cuando vos te quedas en Jesús, 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 tú le estás diciendo perro, perro, perro muerto. Pues, cuando tú vas a las epístolas y empiezas a decirle Jesucristo, Jesús es la palabra, Cristo es Dios o es la unción. Ya queda. Y eso es lo que él dice bien claro aquí. Oído, el tema fundamental de estos 4 libros es Jesucristo y la iglesia. Jesucristo y la iglesia que está en Cristo o que va a estar en Cristo. Gálatas revela que Cristo es contrario a la religión y su ley. Oído, Efesios revela a la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Tú ves? Tercero, el tema de Filipenses. Filipenses habla de experimentar, de vivir, de tener una relación permanente con Cristo. Es decir, vivir o disfrutar a Cristo. A Cristo. Y Colosenses revela al Cristo todo inclusive y extenso como la cabeza del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una cabeza que nos gobierna, que para yo poder oído enseñar, tengo que ir a la cabeza de este reino, que es Jesucristo el Señor. Amén. Creo que vamos bien, va clarito, ¿verdad? Claro, sí. Este libro de Gálatas fue escrito para que sus destinatarios supieran que el evangelio predicado por el apóstol Pablo no vino por las enseñanzas humanas. Eso lo hace el sistema religioso. Eso lo es el sistema religioso. Déjame decirte, no por jactarme, pero para poder yo estar en este reino, yo no sabía de esto absolutamente nada. Si Él no me sella con su espíritu personalmente a mí, yo no estaría tampoco aquí. Estaría todavía peleando con un diablo que no existe. Estaría sacándole los ojos a los demonios que están por allá guardados, encerrados, que no funcionan ya. Es imposible que una persona que le pertenezca al Creador tenga demonios. Eso no es. Estaría todavía peleando por allá, quién sabe con quién, con las sombras. ¿Sí? Estaría echándole aceite a las paredes y que para sacar los demonios, mira, ¿qué es eso? Como si los ladrillos vinieran endemoniados. ¿Ah? Estuviera brincando y haciendo un poco de pases mágicos y hablando en lengua. Cuando las lenguas angelicales es para uno hablarlas cuando necesita que Dios le resuelva un problema a uno, personal. Pero usted hablando en público, en lenguas, ¿quién le entiende? Sale un mal intérprete y dice, así dijo el Señor. El Señor ya lo dijo. Entonces, observan, Gálatas 1, versículo 11.
Mas les hago saber, hermanos, dice Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oído. ¿Qué tú crees? Si él no se mete en el espíritu de una persona, en este caso como lo hizo conmigo, sellado, personalmente sellado, a mí no me pusieron manos, ni me echaron fuera demonios, ni me echaron aceite, ni me pusieron una cantidad de cosas, simplemente me selló, porque yo venía predestinado. Él ya me había conocido desde antes de la fundación del mundo, por eso me dio la vida y por eso me protegió. Desde la niñez, desde el vientre de mi madre yo vengo protegido. Yo no lo sabía hasta que llegué al Evangelio de la Gracia. Con razón no me morí en tantos accidentes que tuve de niño. ¿Ah? Imagínate tú yéndome yo por ahí que tenía unos 4 o 5 años, yéndome en un río que le llaman Río Cali aquí en Colombia, en Cali, y sentado. Cuando una persona se hunde, inmediatamente, cuando me le solté a mi hermana de la mano, me fui sentado, iba a caer a una, ¿cómo se llama eso? A una catarata, cuando un hombre en el puente de allá se tiró ese hombre y me cogió, cuando ya iba yo para abajo, me cogió de las piernitas. La explosión en la ciudad de Cali. Nos cayeron todo el mundo de ladrillo y todo eso, pero Dios tendió un tablero de colegio y nos arropó, nos protegió como cobija. ¿Tú ves? Y accidentes que tuve. Nunca me pasó nada. ¿Por qué? Porque había sido predestinado. Él tenía su tarea, él no falla, él no miente, él no se dobla. Entonces me selló. Si él no me sella, yo no entiendo esto. Estaría igual a los demás, a las personas naturales. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Bien claro. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiere decir que le comentaron al hombre todo lo que estaba oculto, que era necesario porque era el tiempo diseñado por el Creador. Ya había muerto su hijo en el madero, ya lo habían destrozado, ya le habían dañado todo, ya había quitado, entonces había partido. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Regresar y poderse meter en cada uno de nosotros para que creciéramos en la vida en el Espíritu, para que cada día entendiéramos mejor, para Él poderse manifestar de una manera bien especial a través de ¿quién? De nuestra vida. Amén. Claro, eso es lo que él decía. La revelación, si no por revelación de Dios, dice. Esta es la razón. Esta es la razón por la que Pablo al comienzo recalca que él había llegado a ser apóstol no de parte de los hombres, ni por los hombres, sino por Jesucristo, por Dios mismo. Donde él sea apóstol de la parte de los hombres, mejor dicho, arruina al Raimundo y todo el mundo. Porque eso es lo que tratan de hacer hoy en día los apóstoles, la epidemia de apóstoles que hay en la ley. Que por el hecho de ser apóstoles constituidos por los hombres o por ellos mismos, todo el mundo los tiene que mirar con temor, como que si fueran más altos que el Creador. Él dice bien claro oído. Segunda parte dice, segundo punto, la ley fue dirigida a los hombres de la vieja creación. Mientras que el Evangelio de la gracia hace del hombre una nueva creación. En la resurrección de ¿quién? De Jesucristo. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Imagínate que le cortaba la cabeza a los cristianos y como galardón o como trofeo lo llevaba en la mano y lo encontraba. Y Dios lo tenía, pues no sabía que Dios lo tenía predestinado para hablar de él. ¿Ah? ¿Qué era un hombre? Asesino, depravado. ¿Puede hacer hoy en día algo igual? Claro. Por eso es que le dio. ¿Por quién se la cobra personalmente a la persona? Por eso cuando la persona viene a la gracia, viene al tribunal de Cristo. Para que usted pueda dar un segundo paso aquí, usted tiene que pasar primero lo que Él estableció dentro del reino. Por eso me voy a dignar de enseñarle cómo funciona este reino en su plenitud. La naturaleza, de dónde, cómo quedó establecido, cómo funcionan los súbditos de Él, que son los que estamos ahí pegados a todo ello, ¿verdad? Para que nadie te vaya a engañar. Les quiere decir, versículo 13, vimos, es decir, la religión judía, la cual está en contraste con el Hijo de Dios, que es Jesucristo, y con la iglesia de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que ellos no aceptan, porque ya tienen sus reglamentos, tienen sus estatutos, tienen sus leyes de cómo poder funcionar. Nosotros no funcionamos en base a la palabra. A lo que Él nos diga para enseñar, enseñamos. Traemos la historia del antiguo pacto. Sacamos la historia también de los 4 evangelios para ejemplarizar dentro de la iglesia de Cristo. Pero yo nunca aplico. Por eso yo aclaro y pongo muchas veces fecha, para que la gente entienda que está hablándole, que Él está hablando a los judíos, y yo lo pongo, por ejemplo. Yo no le digo, es que esto es lo que dice, no, por ejemplo. Dice Gálatas capítulo 1, 14, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Oído, ley 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, que había matado el hombre, quién sabe cuántos cristianos había esclavizado. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. ¿Por qué? Porque donde Él vaya a exponer esto delante de los hombres, lo hayan vuelto pedazos. Tenía que haberse acomodado al bicho de ellos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14 donde leí que en el judaísmo él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. O sea que las tradiciones eran supremamente extremas, porque era una organización como una secta, la secta de los fariseos, de la cual Pablo precisamente fue miembro. Él era llamado fariseo, hijo de fariseo. Ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 6. 23:6. Libro de los Hechos. Vamos bien de tiempo. Tenemos tiempo para comer nuestros 100 versículos. Dice el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de ¿qué? De fariseo. ¿Acerca de qué? De la esperanza y de la resurrección de los muertos. ¿Ah? En el judío. Oído.
Él era más legalista que tal vez tú y que yo. Yo no duré unos 7 años, 9 años más o menos en la ley. No me alcancé a percudir. La religión de los judíos no solo se componía de la ley, sino que había cantidad de ritos, la cantidad de tradiciones, costumbres de ellos mismos, tradiciones del origen netamente humano, como hoy en día, que yo me quedo súper aterrado. Yo le decía a mi esposa, a las hijas, le digo yo me quedo súper aterrado cómo esta gente funciona en la mentira. Claro, cuando yo voy a Tesalonicenses, él dice que él les permite esa mentira. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos no sean salvos. Es la persona que se atesta de esa mentira, tradición del hombre, que anda por vista, la persona que anda por vista, que si no ven cantidad de gente es porque esta iglesia no es de Dios. ¿Qué dijo Jesús de Nazaret cuando estaba en vida? Donde hay 2 o 3, ahí estoy bien. ¿Sí o no? Entonces, todo tergiversado, todo manipulado, todo engañado. Dice, oído, escucha y retenga. Dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. O sea, que el hombre no podía rehusarse a decir, no, Señor, ¿cómo es posible que yo vaya a predicarle a usted cuando yo maté tantos y tantos, les quité la cabeza? No, y los perseguía, los hacía correr. No, yo no. El hombre ya venía predestinado. El hombre no se podía negar. Por eso fue llamado a ser apóstol por medio de la gracia de Cristo. Que quiere decir que él ve la gente diferente a como la ve la religión. Que esto no era por la ley. Esto era, la ley fue anunciada por Moisés. Él tenía que venir, era hablar de quién, del resucitado. Pero ¿sabe cuál fue la jugada del Señor? Ahora va a ver lo que es verdaderamente perseguir a otra persona. Porque si toma la determinación de meterse aquí, van a hacer lo mismo con él. Van a hacer lo mismo con él, lo van a perseguir, le van a garrotear. Y bueno, eso pasó, no pasó. Lo metieron en la cárcel, le dieron garrotizas, lo perseguían, le decían, bueno, Romanos capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La gracia es el evangelio de Dios. La ley es el evangelio de los hombres. Mira, te estoy mostrando bíblicamente. Apartado para el evangelio de Dios. Quiere decir que cuando tú vienes a la gracia, te vas a encontrar con el Creador, con Dios. Cuando tú vienes al evangelio de la gracia, la gente dice que Dios está en los cielos. Bueno, cuando tú entras a la gracia, estás entrando a los cielos, al trono de la gracia de Dios. Y ahí es donde tienes que quebrantarte, donde tienes que humillarte, donde tienes que reconocer, donde tienes que hablar con Él, no gritando ni llorando. No, ya sabes que cometiste. Aquí estoy. Depura de mí esto. Tu palabra dice y yo clamo a ti porque yo en ti creo. Tu palabra dice y yo creo. Tu palabra y tu palabra. ¿Verdad? Y eso le agrada a Él. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 2 y versículo 8. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes
he escrito brevemente, oído, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea oído mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio cuando uno se dispone, que uno sabe que tiene, cuando uno fue, que sabe, que entiende, que comprende, que fue predestinado para hablar del Creador, que Él mismo funciona en uno, es un privilegio. Cuando uno no es predestinado, escúcheme, se rebusca la forma de cómo contradecir la verdad de Dios. Busca la manera de desmentir, de desvirtuar, sacando una cantidad de actitudes netamente vengativas, naturales, al estilo Pablo. La persona que actúa de esa manera y habla de gracia es porque está todavía en la ley. ¿Tú ves? Observa, versículo 8. A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de ¿quién? De Cristo. ¿Tú ves? Eso es. Ahí mismo en Romanos, capítulo 12, versículo 3. 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a qué, a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, ahí está. Eso es lo que habla él del apóstol Pablo. O sea, yo aquí no puedo llegar y decir yo soy Mandrake, yo soy Superman, yo soy Sansón. No. Simplemente, como dice la Escritura, fui constituido legalmente para enseñar sin necesidad de gritar, ni de brincar, ni de estar viendo visiones, ni nada de eso. Simplemente tengo que instruir, capacitar al miembro que va a ser oído, parte del cuerpo de Cristo en la tierra. Para que cuando llegue el tiempo definitivo podamos encontrarnos y decir gracias, me puede decir gracias, pastor, porque oí su enseñanza y acomodé mi vida, porque mi vida estaba desorganizada, no entendía esto, no comprendía esto, pero entendí que sí hay hombres verdaderamente de Dios en la tierra. Amén. Dice, oído, escucha y retenga. Estamos en Gálatas 1. Estamos en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Dice, oído, escucha y retenga. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Dice que el hombre necesitaba era revelar a Cristo. Porque la gente no conocía, la gente solamente tenía en la lengua a Jesucristo. Pero no conocía la función de Él. En dónde iba a morar Él, dónde iba a actuar, dónde iba a estar. Sino de revelar, dar a conocer la visión que recibí, demostrar para poder capacitar. No era fácil. Para el apóstol Pablo no era fácil, porque la gente estaba curtida de la ley de Moisés, llena de rudimentos, de tradiciones, de costumbres. Como hoy en día tampoco es fácil
¿O qué tú crees que por qué tantos años nosotros persistiendo en que la palabra caiga en buena tierra? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Tiene que haber simiente de Dios en la tierra o no? Tiene que haberla, porque la tiene que recibir por fe. Mientras estamos presentes manejando lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. ¿Sí? Si Él estableció 2 naciones, 3 naciones para ti o para mí, tengo que prepararme. Esta es la manera en que Él nos prepara a nosotros, que vivimos por la fe, no estamos manipulando ni engañando, ni viviendo de apariencia. Estamos viviendo lo real. Es lo mismo que dice ahí. El Hijo de Dios, como la expresión de Dios, el Padre en la tierra. Lo hizo con Pablo, lo hará con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere ver la humanidad en este tiempo? Conocer los verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo los va a conocer? Sin tanto trámite. Simplemente en que yo te pueda circuncidar a ti por la palabra, sin verte los defectos, sino ayudándote a que tú puedas funcionar de acuerdo a lo que quedó establecido para que tú y yo podamos estar dentro del reino, disfrutar más adelante 1000 años, chacho. 1000 años de disfrute, donde no hay muerte, donde no hay escasez, donde no hay enfermedad, donde no hay angustia, donde no hay tristeza, donde no hay quien lo condene a uno ni lo señale, sino que usted viva y viva verdaderamente por la unción o por el poder de la palabra. Dice Juan 1:18. Vamos a ver el ejemplo para poder disfrutar todo esto. Juan 1:18. Vamos a estarnos ahí un ratito en Juan. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando vieron a Jesús, los que lo conocieron en ese entonces, porque hay muchos que hoy en día sacan un cuadro y él no quedó como lo sacan en el cuadro. Él quedó completamente hecho una llaga. Dice Isaías capítulo 53. Completamente le quitaron la piel, quedó solamente en llaga, carne. Yo no sé de dónde han sacado. Si aquí mismo dice bien claro, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, ya Jesús de Nazaret no está, pero está la palabra. ¿Quedó la palabra o no quedó la palabra? ¿Quedó la palabra? ¿Qué fue lo que Él dijo? Vamos a ver. Vamos a ver. Juan 14, versículo 9. Juan 14. Versículo 9. Dice, Jesús les dijo, 2 puntos. 2 puntos. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. ¿Ah? Te pregunto, Jesús no está, está la palabra. ¿Cuántos conocen la palabra? La Biblia la tienen como desodorante debajo del hombro, del brazo. Pero que vayan a conocerla es leer, retener, disfrutar. No es leer por leer. El leer, retener, para desarrollar una fe sólida. De la manera en que yo desarrollo, leo, entiendo, desarrollo, crezco, hablo. ¿Cómo es posible que yo vaya a hablar, a contender con una persona, a llevarle la contraria a la persona que tiene más conocimiento y decir, no, que eso no, que tal cosa, solamente
por el mero hecho de que conoció unas cuantas palabras y está metido dentro de una organización humana, pero que conozca la palabra, conociera, no contradecía. Dice, bien claro, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Como tú me preguntaras a mí, muéstrame si usted ha visto al Padre. Yo no lo he visto, físicamente no lo he visto, pero sé que Él se parece a mí, porque Él me creó a imagen y semejanza de Él. ¿Sí o no? Y al mirarme yo en un espejo digo, papito, muchacho, perfecto, nariz aguileña, ojos verdes, ¿ah? Qué cosa, qué cuerpo, Dios mío. Así me parezco un palillo, mi mano, pero soy la imagen de Él. Espíritu metido dentro de este cuerpo. ¿Sí o no? Claro. Pues tengo que decir que, bueno, para ver a Dios tienes que verme a mí. Tienes que verme a mí. Versículo 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les he hablado, no las hablo ¿qué? Por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace. ¿Ah? ¿Él hace qué? Las obras. Oído, el 11, para terminar ahí. Creedme que yo soy ¿qué? El Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, por las mismas obras que hizo el Padre, las hago yo. Eso es. ¿Eso es? Hebreos capítulo 1. Vamos a ir. Ahí nos quedan 15 minutos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Oído, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de ¿qué? De sí mismo. ¿Se sentó a dónde? A la derecha, a la diestra del Padre. Ahí tiene. Eso es. Eso es. Dice bien claro ahí. Cristo, oído y retengo. Cristo es vida. Para nosotros y para todo aquel que fue predestinado para estar en el reino de la gracia. Vuelvo y te digo, Cristo es vida para todo aquel que fue predestinado para estar dentro del reino de la gracia. ¿Por qué? Voy a ponerte un ejemplo. En el libro de Juan 10:10. Tengo que mostrarte la evidencia bíblica, porque si no, después para decir es puro cuento. Dice, versículo 10 del libro de Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Hay un punto y hay una coma. ¿Sí o no? Punto. ¿Qué hace el ladrón? Busca la oportunidad por destruir, por quitarte lo poco y nada que hace, o lo poco y nada que tiene. Busca la manera de cómo arruinar tu felicidad. Te lleva amargura, te lleva tristeza, después de que lo conociste o te conoció.
El ladrón nunca entra por la puerta, no reconoce. Esa es la ley que arruina la vida de las personas. Por donde usted la mire, el objetivo de la ley es llevarlo a ruina. Vi, con mis propios ojos vi, en la ciudad de Cali y en la ciudad de Pereira y en Bogotá, personas que vendieron la casa, las propiedades que tenían, porque el pastor les había dicho que ya Cristo venía, que para qué ellos tenían las cosas. Entonces, ¿para qué él iba a coger el dinero de ellos si ya Cristo venía? ¿Es un ladrón o un manipulador? ¿Es un ladrón? Así es el sistema de la ley. Manipulador. Todo el sistema te miente por donde tú quieras. Tú nunca te puedes decir la verdad. ¿Por qué? Porque él no entró, no aceptó, no legalizó la entrada reconociendo a Jesucristo como nuestro único verdadero Salvador. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Él promete, darnos vida, darnos la capacidad, el entendimiento, la sabiduría, el poder, el señorío, la verdad, estar convencido que cuando te digan por ahí, viene el diablo, ¿sí? Entonces dígase, ¿y usted quién es? Hijo del diablo. Porque el diablo fue destruido hace, ¿qué? Más de 2600 años. Le quitaron su reino. Lo que él dejó fue envenenada. Y dejó satélites, personas que trabajan para ese reino. Dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. No te lo iba a leer, pero te lo voy a leer porque tengo tiempo todavía. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora, reflexiona. ¿Qué es vida? En sí, ¿qué es vida? Esto es como meter el dedo en la llaga. Que te llegó cualquier cosita, pero tú tienes la opción destruye el yugo y levanta la cara. Porque en Cristo no hay muerte. En Cristo oído no existe mal alguno. Se indispone, está indispuesta la persona por A o por B motivo. Pero la Biblia dice, como ejemplo en el libro de Isaías, mas el herido fue por mis rebeliones, herido por mis pecados, y el castigo de mi paz fue sobre mí. Y por la llaga de Cristo, no por la llaga de Cristo, somos nosotros. ¿Qué no hay? Fe. ¿Por qué? Porque no hay constancia, porque no hay fidelidad, no hay crecimiento. Oyó, se fue a la casa, se relajó, se olvidó de repasar, de crecer, de desarrollar y aplicar lo que más le gusta a su propia vida para poder desarrollar ¿qué? Una fe sólida de acuerdo a lo establecido. Dice, para ir terminando, ya no me quedan sino 10 minutos. Colosenses capítulo 3, voy a leerte este texto.
¿Cuántos quisieran verme menear la cabeza aquí y gritar, ya su nombre, quien vive? Dice Colosenses 3:4. A mí se me hace un poquito de agua que me quita rato. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice, preste bien atención. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Quiero que le prestes bien atención y que te quedes estudiándolo en la casa. Lo que quiere decir es. Quiere decir que ya Cristo está en cada uno de nosotros, que necesita manifestarse en nuestras vidas para que la gente vea la gloria de Dios. La gloria que es los bienes, la prosperidad, la abundancia. Que no puedes tocar trompeta para estar mendigando. Te lo dije el domingo pasado o el miércoles. Nosotros, en la Biblia habla de limosna. Jesús le dijo, cuando des limosna, no toques ¿qué? Trompeta. Quiere decir, no anuncies, porque pierdes todo. Más bien cuando tú vayas a dar limosna, que eso aprendió los católicos, dala en secreto y él te recompensará en público. ¿Dice así o no dice? Claro que dice. Cuando tú vayas a hacer algo para el reino, no toques trompeta. Ni a tu familia, que esté al lado derecho ni al izquierdo. Es la determinación tuya personal. Porque el que va a activar lo que tú necesitas es el que te está enseñando a que tú lo hagas. Porque con la medida con que tú vives, él mismo te lo dirá. Esa es. Por eso él colocó en Lucas 6:38. Lucas 6:38. ¿Qué dice? Léelo. ¿Qué dice Lucas 6:38? ¿Verdad? ¿Ah? Da y se les dará. Medida buena, apretada y rebosante. ¿Ah? Da, pero no a cualquier cosa. Si usted nunca da, ¿usted qué va a esperar? Vive de ilusiones. Cuando usted suelte esa bendición, esa le llena todas las expectativas que usted tiene. Entonces, Pablo dice bien claro ahí en Colosenses, cuando Cristo a vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados, oído, con él en gloria. El vecino que te conoció, la vecina, la familiar de tal, te conocieron de una manera. Ahora que tú estés en Cristo, vaya, tal. Sí. ¿Ah? Cuando te vean, ¿qué te van a ver? No te van a ver en un burro. Te van a ver en un vehículo agradable. Te van a ver muy diferente. Tu vida, tus reflejos, tus ojos, tu cuerpo, tu cara. Hay vida. Y la manifestación es los bienes. La gloria que Dios ha puesto en ti para tu gobierno. Pero primero hay que obedecer la raíz.
¿Sí o no? Dice, bien claro, el deseo que Dios tiene en su corazón es revelar a su Hijo en nosotros para que, ¿qué? Para que lo comencemos a ¿qué? A recibir a Cristo como nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Te voy a describir en menos de 30 segundos. Te voy a describir lo que hay en el reino. En el reino hay todo lo que tú necesitas. Primero que tenemos un Padre que es dueño del universo y todo lo que hay en el mundo le pertenece a él. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tú crees? Que él te va, que en una necesidad que tú estés andando verdaderamente y has sido perfeccionado por él, es una necesidad que él que tú tengas, vas a decir, niña, y le diga a él, tenga estos dos pesitos, mujer. Oh, lo que él estableció para ti es la herencia. Y la herencia es la que tiene que manifestar verdaderamente el gozo, la vida eterna, la paz, el reposo, la confianza, la seguridad. Ahí vas a encontrar en el reino desde una aguja hasta un camello. Para eso es que Cristo necesita desarrollarse en cada vida, crecer para vivir en la unción. Donde está la unción no hay malestar. Hay achaques de la carne, pero vos tenés que entender que si tu espíritu no ha sido reformado, todavía tu mente va a repetir, ay, me duele el caballo, ay, me caí el caballo, ay, qué tal cosa, ay, qué tal otro. Pero si la unción está en ti, ¿qué hace? Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive. Tu palabra dice que tú te llevaste toda enfermedad en el cuerpo de Jesús de Nazaret, mi hermano mayor. Con esa ofrenda me hizo a mí perfecto para siempre. Entonces, ¿qué haces tú en mi cuerpo molestándome? El cuerpo de humillación, que es una carne mala, quiere a todo momento tenerte hablando negativamente para que con ello te enlaces y vivas preso con los dichos de tu propio vida. ¿Aló? Sí, pastor, qué bien. Qué bien. Oído, y somos hechos hijos de Dios, herederos y coherederos en Cristo Jesús, por cuanto padecemos juntamente con Él. Con Él seremos, ¿qué? Glorificados. Gálatas, capítulo 4, hoy terminando. Va a terminar a la horita que me da. Viste que esto no es fácil de enseñar. Hay que enseñar con pelos y señales para que la gente pueda crecer en la vida en el Espíritu. Oído, escucho, retenga. Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera. Versículo 4 dice, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su hijo nacido de mujer, ¿qué tal que no era nacido de mujer? Y nacido bajo la ley, era para cumplir la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Yo estaba bajo la ley, pero no curtí. Apenas duré 9 añitos nomás. A fin de que, ¿qué? Recibiéramos la adopción de hijos. Me adoptaron y en la adopción me han venido perfeccionando para ser un verdadero hijo. Cuando ya pasé todas estas penumbras y ya me das con un palillo al lado, es porque ya soy hijo, aunque lo soy. Pero la perfección muchas veces a uno quiere como jalarlo. No sabiendo que detrás de eso viene un galardón, el premio a la perseverancia y a la constancia. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama,
Abba Padre. Cuando usted diga aleluya, es porque está en la ley. Cuando usted diga Abba Padre, es porque su espíritu lo insta a decirle papito lindo. Vuelvo y se lo digo. Cuando usted dice aleluya, está en la ley. Cuando usted diga Abba Padre, es porque su espíritu lo insta a decirle a él, papito lindo, gracias. Amén. Como hijos de Dios, como hijos de Dios viviente, estamos dentro del reino, siendo que perfeccionados para ser hijos del Rey de Reyes. 2 textos bíblicos y nos vamos ya. Hay un ejemplo tremendo aquí en Mateo capítulo 16. Versículo 16. 16. Imagínate tú, 40 años enseñando de pie. Si no fuera por él, mi hermano, ya estaría yo como... Juan capítulo 16, versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, perdón, Mateo. Respondiendo Simón Pedro dijo, 2 puntos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios muerto, el Hijo del Dios viviente. O sea que el de nosotros no está así, crucificado. ¿Aló? El de nosotros no está crucificado. Él es muy superior al judaísmo y a todas sus tradiciones, todas sus costumbres naturales. En el judaísmo está la ley. En estos días te va a sacar lo que yo creo que tú nunca en tu vida has seguido. Todo lo que ella, que simplemente sin desarrollar, te voy a leer la mayoría de cosas que exige la ley. La ley que nunca la iglesia protestante o la iglesia o la congregación que están en ley han practicado, sino que sacaron unos cuantos mandamientos de ahí para aplicárselos a la gente. Gálatas capítulo 1 y ahí termina. Te vas a quedar aterrado. Cuando tú leas esto, Dios está dentro de los 613 mandamientos de Dios. Lo que ellos sacaron, por ejemplo, lo que nunca le han enseñado a la gente, que la persona no debe, si eso fuera hoy en día realidad, que la persona cuando sube no puede estar dentro de el cuerpo. Eso le aplican allá a ellos. Que en ese entonces tenían que usar interiores de puro lino. De puro lino. Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14, y ahí termina. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, ley, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la adoraba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es lo que ha guardado el sistema religioso, porque no ha habido quien le interprete. Bueno, ya hay gente que tiene buen conocimiento
son bien honestos y van en el crecimiento espiritual. Van paulatinamente en el crecimiento espiritual. Pero hay otros que hablan de gracia, pero no quieren dejar el sistema manipulador y engañador, que es el sistema religioso. Ahí se intimida a la gente, se margina. Por eso la gracia es una revelación. La gracia tiene, cuando te vayan a enseñar, en la gracia te tienen que, no es que te vayan a traer, que mire hermano, que mire aquí, que mire esto, que hermano, que mire hermano, que usted no puede esto, que yo, eso no es gracia, eso es costumbre humana. Por eso la gracia es una revelación. Los santos habían funcionado y habían fascinado para traer a los Gálatas con su cantidad de tradiciones, con su cantidad de mentiras, de engaños, como ahora lo trata de hacer el sistema religioso en general. Por eso la gracia es una revelación en la vida en el Espíritu. Si no hay vida en el Espíritu, la persona no puede hacer por mucho que quisiera. La persona seguirá igual. Amén. Los declaro muy bendecidos, los declaro completos, los declaro reinando en vida, los declaro libres de toda maldición, los declaro sanos, los declaro prósperos, los declaro poseyéndolo todo, aunque no tengan nada. Siempre están arriba, nunca abajo, no se dejen engañar. Que Jesucristo vive en cada uno de ustedes. Amén. Bendecidos, los amo mucho. Nos vemos el miércoles.